Un tema que nos invita al momento de análisis en la Conexión Global. Nos acompaña desde Perú Javier Torres, analista político de la organización Servicios Educativos Rurales y editor de la web Noticias La Mula. Damos la bienvenida a nuestro espacio. Agradecemos este contacto en vivo que sostiene con nosotros. Decíamos que esta no es la primera vez, señor Torres, que el gobierno de Ollanta Humala se ve envuelto en situaciones de este tipo. De hecho, ya sería el sexto gabinete ministerial que el mandatario debería nombrar en 72 horas. ¿Qué implica esta llamada crisis total? Digamos en términos de gobernabilidad, con un presidente además que ha experimentado un descenso importante en los niveles de popularidad para el difícil momento pues, que atraviesa Humala en este instante. Cuéntenos. Bueno, sin duda, esta es la más grave crisis que afronta el gobierno. Hemos tenido crisis ministeriales anteriormente, pero lo que ha quedado claro ayer con los 72 votos en contra de a favor de la censura es que el gobierno ya no tiene capacidad ni mayoría en el Congreso. Ya eso se había visto cuando se nominó a Ana Jara, pero el problema es que el gobierno se ha quedado sin aliados y la falta de aliados es lo que ha llevado a esta situación. Si la DINI realizó los rastreos a políticos, empresarios, policías, ¿verdad?, periodistas en el año 2011, aquí surgiría una pregunta: ¿por qué surge ahora, 4 años después, esta moción de censura del Congreso? Nos gustaría indagar en este particular. Le voy a repetir la interrogación. La DINI realizó los rastreos a políticos, empresarios, políticos o policías, digo mejor, y periodistas en el año 2011. Entonces, ¿por qué surge ahora, 4 años después, esta moción de censura del Congreso? Claro, sin duda, es una práctica que se ve dando no solo desde el gobierno de Alan García, sino incluso hay nuevas evidencias de que se daba desde el gobierno de Alejandro Toledo. Es decir, ha sido una práctica habitual, pero el escándalo ha estallado recién ahora. De alguna manera, la oposición le está pasando factura a Ana Jara, a la presidenta del Consejo de Ministros, y al gobierno por acciones de inteligencia que vienen no solo durante este gobierno, sino del anterior. Y además porque, como decía hace un momento, el gobierno a lo largo de los 4 años que ha gobernado el país, lo que ha hecho es ir rompiendo las alianzas que tuvo con diferentes actores políticos. Es decir, lo que tenemos es un gobierno aislado y la oposición encontró, digamos, la excusa perfecta para darle un duro golpe al gobierno. La pregunta ahora es cómo vamos a salir de esta situación, porque, como lo han señalado ustedes hace un momento, la oposición está pidiendo un gabinete de consenso, un primer ministro de consenso. Pero eso implicaría para el gobierno ceder a fuerzas como el Fujimorismo o el APRA, que han sido las fuerzas que justamente han confrontado permanentemente este gobierno, y nosotros sabemos bien, y ustedes también, el fujimorismo, lo que ha significado el fujimorismo para el Perú en términos justamente de un régimen en que practicaba y abusaba de los servicios de inteligencia como lo hizo durante la década que gobernaron el país. Entonces, de alguna manera, el presidente Humala en este momento está atrapado, ¿no?, entre la posibilidad de ceder y nombrar a un primer ministro de consenso, o forzar más aún la crisis proponiendo un primer ministro que el Congreso rechace, y entonces entraríamos ya a la posibilidad de la disolución del Congreso. Es decir, el escenario es bastante grave y no sabemos bien cuál va a ser el desenlace final del mismo. Señor Torres, agradecemos este contacto. Sin duda alguna es clave lo que se viene de aquí al viernes, fecha en que el presidente Humala debiera pronunciarse al respecto, un nuevo gabinete, decisión del mandatario, fuerzas políticas, configuración de fuerzas políticas se viene de aquí en este momento en términos de gobernabilidad. Es importante lo que está pasando en este momento en el país, con el añadido además, vale decir que no cuenta con mayoría parlamentaria. Era el análisis, la reflexión de Javier Torres, analista político de la organización Servicios Educativos Rurales y editor además de la web Noticias de La Mula.